Un israelita, conocedor de la ley, podría saber cuán pecador era él, cuán pecador era. Año tras año, el israelita tenía que hacer un reencuentro de su vida, observando la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No matarás, no fornicarás, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, etc. Entonces, cada vez que él se daba cuenta que había infringido uno o más mandamientos, tenía que acudir a la ley de la expiación, que era tomar un animal, un cabrito, una oveja, un cordero, y llevarlo al sacrificio, al altar de sacrificio, al altar de bronce. Entonces, ese animal lo iba a sustituir a él para que él no fuese condenado a la muerte. Era condenado a la muerte el animal, vida por vida. Le era quitada la vida al cordero, o al cabrito, o al becerro, para que no le fuera quitada la vida a él. Ahí estaba la sustitución que un día Cristo iba a hacer por nosotros. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cristo es el Cordero de Dios. Tenía que hacerse ofrendas por el pecado constantemente, ofrecer constantemente animales en sustitución de aquel que había cometido la infracción a los mandamientos, había cometido pecado. Pero en Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que van siendo santificados. Así dice el original: a los que van siendo santificados. Hebreos 10, versículos 17 al 18, dice Dios: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, en donde todos los pecados del mundo, de todos los seres humanos del mundo, fueron remitidos al cuerpo de Cristo, crucificado en la cruz, para que sobre él se aplicara la sentencia y la condena a la muerte del alma, para que nunca más se aplicara sobre nosotros por ningún pecado que nosotros cometamos en este paso por este mundo. No hay más ofrenda por el pecado, porque nuestro Señor, usando su presciencia, el preconocimiento anticipado de saber todas las cosas que van a ocurrir en el futuro antes que ocurran, y eso incluyó el saber todos los pecados nuestros, que nosotros un día cuando naciésemos en este mundo y empezásemos a vivir, los empezásemos a cometer los pecados nuestros, hasta nuestra muerte. Lo supo desde antes el Señor, antes que nosotros naciésemos y muriésemos, dejándoselo imputar todos a Él, para Él pagarlos todos con la muerte del alma de Cristo. Lo que pasa es que el alma de Cristo es inmortal. Cristo puede poner su vida y volverla a tomar, experimentar la muerte eterna del alma, muerte eterna del alma, porque Él es el Todopoderoso, Él todo lo puede. Cristo puede poner su vida y volverla a tomar. Cristo puede poner su vida para el sacrificio, ser sacrificado y volver a vivir. Nosotros no podemos. Cristo es el inmortal. Su alma es inmortal. Puede entrar en la eternidad en estado de desamparo eterno y de ahí terminar con ese estado y volver a la vida. Nosotros no podemos. Entonces, Cristo, como sí puede experimentar la sentencia, la muerte del alma, nosotros no, entonces Él nos sustituye a nosotros la pena de muerte contra el alma. Ahora, es interesante que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Como ya está escrito que para Dios no hay hombre justo en la tierra que nunca peque, conforme a Eclesiastés 7:20, dice allí: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando el ser humano peca, queda su alma sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, ¿qué le puede dar el hombre a Dios a cambio de que su alma deje de estar sentenciada a la muerte? Para que no quede el alma sentenciada a la muerte, ¿qué le puede ofrecer el hombre a Dios? Nada. ¿Se dan cuenta que el hombre no cree que el pecado se condene con la muerte del alma? No lo cree, porque el hombre puede reconocer que ha pecado, puede llegar a reconocerlo,
Sí, sí, somos pecadores. Todos pecamos. Sí, correcto. Sí, no. Yo no puedo decir que no he pecado. Todos somos pecadores. Está bien. Es lo correcto de pensar. Pero aquí viene lo importante. Al haber pecado, ¿cómo te encuentras ante Dios en lo judicial? Habiendo dicho Dios, el alma que pecare, esa morirá. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué pasa ahí? Habiendo dicho Dios a través del profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y tú has pecado. ¿Cómo te encuentras judicialmente ante Dios? A partir de ya haber pecado, ¿cómo te encuentras? Entonces, es cosa que uno le pregunte a la persona, si tú te mueres, ¿a dónde vas? No sé, Dios nada más lo sabe. Pero si ya pecaste al menos una vez, entonces, dice el Señor Jesús, ¿qué le puede ofrecer una vez el ser humano, una vez que el ser humano pecó y quedó con su alma sentenciada a la muerte? ¿Qué le puede ofrecer el hombre a Dios como intercambio del alma de él? A cambio de que su alma no sea condenada a la muerte. Para que mi alma no sea condenada a la muerte, una vez que yo pequé y quedé con mi alma sentenciada a la muerte, ¿qué le puedo ofrecer yo a Dios a cambio de que mi alma deje de estar sentenciada a la muerte? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué le puedo ofrecer yo a cambio de mi alma? A cambio de que mi alma deje de estar sentenciada a la muerte. ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios? Nada, en lo absoluto. Porque el hombre debe creer que el pecado tiene una sola sentencia, la muerte del alma. Y es exactamente lo que el hombre no cree. Miren, nunca el ser humano le presta la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a lo que dijo Dios en Ezequiel 18:4. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y cómo se verifica que todo ser humano no cree en este dictamen del Señor? Porque el ser humano no sabe a dónde va cuando se muera. Si tú te mueres, ¿sabes a dónde vas? No sé. Nomás sabrá, Dios nomás sabrá lo que hace conmigo. Pero si tú pecaste ya, tú vas marchando rumbo a la condenación. Seguro que va a la condenación. Va al infierno. Y necesitas ser salvo del infierno. ¿Por qué? Porque pecaste, amigo. ¿Y qué tiene que ver eso que yo haya pecado? Que dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. Tú estás sentenciado a la muerte de tu alma. No creo eso yo. Entonces, arrepentimiento es cambiar creencias. Cambiar las creencias. Cambiar las creencias que tenéis respecto de cómo crees tú que te encuentras ante mí penalmente y judicialmente, dice Dios. Si el hombre no cree que el pecado se condena con la muerte, no va a creer que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos salvó. No lo va a creer. O lo va a creer, pero no del todo. Y la justificación es por creer con fe, no por creer nada más. Es por creer convencidamente. Entonces, cuando no ocurre el arrepentimiento en una persona, le va a ser imposible darle fe a la cruz del Calvario. Que lo que ocurrió en la cruz del Calvario ha resultado para nosotros la salvación de nuestras almas, en la inmortalidad, la vida eterna. Que el sacrificio que realizó Cristo en la cruz por nosotros ha sido todo suficiente para darnos la completa salvación de nuestras almas, la inmortalidad, la vida eterna, la inmortalidad para el alma. ¿Tú sabes lo que es la inmortalidad? ¿Qué es lo que condena al alma a la muerte? ¿El pecado o los pecados? Entonces, ¿cómo se da la inmortalidad para el alma? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se verifica que el alma queda inmortal? Cuando el alma peca, el ser humano, su alma, peca, comete pecado y no puede ser condenada a la muerte. No puede, hay un impedimento. ¿Por qué? Porque el alma tiene inmortalidad. Ahora tiene inmortalidad. Entonces yo puedo hacer todo lo que yo quiera.
y nunca más hay pena de muerte para mi alma. Pero para llegar a creer esto, tiene que ocurrir el arrepentimiento en el ser humano. Necesariamente tiene que ocurrir el arrepentimiento, porque en tanto no ocurra el arrepentimiento en el ser humano va a pensar erróneamente que la salvación de su alma se realiza, ocurre por lo que hizo Cristo en la cruz, más las cosas que yo debo hacer o dejar de hacer lo malo o hacer lo bueno. Porque si yo no lo hago, a pesar de que Cristo en la cruz se sacrificó por nosotros, eso no bastó, según él, según lo que él va a pensar, no va a ser suficiente para yo irme al cielo cuando yo muera, sino que yo me voy al infierno. O sea, la salvación está compuesta por lo que hizo Cristo más lo que yo tengo que hacer. Pero eso no es correcto. Eso no es cierto. No es verdad. Porque cuando el ser humano comete un pecado, queda completamente out, destituido del cielo. Como ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, no existe el ser humano que nunca peque, todos nosotros pecamos, Eclesiastés 7:20. Entonces, dice en Romanos 3, versículo 22 al 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estando el ser humano destituido de la gloria de Dios, ¿qué puede hacer el ser humano? ¿Qué cosa buena puede hacer o qué cosa mala tiene que dejar de hacer para que esta realidad cambie? Para que deje de estar destituido de la gloria de Dios. Nada, en lo absoluto. No puede hacer nada. Y el hombre piensa que sí, cree que sí, y Dios dice que no. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Las creencias del hombre, lo que el hombre cree. El hombre no cree que el pecado se condena penalmente con la muerte del alma. Si lo creyera, creería que cuando Cristo en la cruz murió en vez de nosotros, por los pecados de nosotros, nos salvó, nos dio la vida eterna. Lo creería con fe, le daría crédito a la crucifixión. ¿Entienden? Le daría crédito a la crucifixión. O sea, le daría todos los créditos en cuanto a la salvación de mi alma a la crucifixión de Cristo. O sea, Él lo hizo. Nunca más participa en mis obras, en esto de la salvación de mi alma, porque yo estoy destituido del cielo, estoy out, estoy fuera de juego, estoy desahuciado. Ya los médicos no pueden hacer nada para curar el cáncer terminal, ya está desahuciado, está out. Eso significa destituido, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre tiene que rendirse a la idea que él puede hacer obras, que puede hacer algo al respecto para cambiar esta realidad. ¿Pecaste alguna vez tú? Ok, tu alma quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que tú un día pecaste, un momento de tu vida pecaste, muerte, pecaste, y por lo tanto tu alma quedó sentenciada a la muerte, de ahí en adelante ya no importa si tú ya no pecas nunca más. Ya no importa eso para evitar el infierno. Para evitar el infierno ya no importa si tú ya no pecas nunca más a partir de haber cometido un pecado. Te das cuenta que el hombre tiene que cambiar sus creencias, sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones respecto de cómo él se encuentra ante Dios. Porque si no ocurre el arrepentimiento para con Dios, el arrepentimiento para la salvación del alma, el hombre va a estar confiando en sus obras en cuanto a la salvación de su alma. Va a estar creyendo que Dios le está tomando en cuenta alguna acción de él en cuanto a la salvación de su alma. Y no. Dios, para poder reconciliar al hombre caído, que está destituido del cielo, de la gloria de Dios, para poderlo reconciliar con el Padre, nuestro Señor Jesucristo nunca le toma en cuenta al hombre ni sus obras buenas ni sus obras malas. No se la toma en cuenta. Miren, en Tito capítulo 3 versículo 5, respecto de Jesucristo, nuestro Salvador, dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Misericordia significa
no recibir lo que yo me merezco, misericordia. No recibir lo que en justo derecho nosotros merecemos. Lo que en justo derecho merecemos, no lo recibimos. Misericordia es no recibir el castigo que nosotros nos merecemos. Nos merecemos el castigo. Entonces, misericordia es no recibir el castigo que nosotros sí nos merecemos. Misericordia. No recibir lo que nosotros sí no merecemos. No recibirlo. Misericordia. Entonces, respecto de Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, en Tito capítulo 3, versículo 5, leemos: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Cristo nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Entonces, para reconciliarnos ante el Padre, Cristo a nosotros no nos toma en cuenta nuestras obras de justicia. Porque, ¿qué le puede ofrecer el hombre que ya pecó y ya quedó con su alma sentenciada a la muerte? ¿Qué le puede ofrecer de ahí en adelante? ¿Qué le puede ofrecer a Dios a cambio de que su alma deje de estar sentenciada a la muerte? ¿Alguna obra de justicia? Ninguna. Porque la religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos, de obras de justicia propias del hombre. Pero eso ya no sirve ya. Cuando uno pecó, no se lo toma en cuenta Dios, porque no hay moneda de cambio. A cambio de que tu alma deje de estar sentenciada a la muerte, a cambio de eso, ¿qué obra de justicia tuya? ¿Qué obediencia tuya? ¿Qué liturgia tuya? ¿Qué sacrificio tuyo? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios a cambio de que tu alma deje de estar sentenciada a la muerte? Nada. No le puedes ofrecer nada. No hay moneda de cambio contra la sentencia. Para que la sentencia deje de estar vigente sobre mí, ¿qué le puedo ofrecer yo a cambio? Nada. No hay religión que te salve, porque la religión es el intento fallido, no sirve, es estéril, no tiene ningún resultado, es el intento humano fallido por religarse con Dios a través de la liturgia de la religión, de los méritos, sacramentos, obediencias. Ya no te sirve ninguna obediencia tuya. Algo que tú le puedas ofrecer a Dios a cambio de que tu alma deje de estar sentenciada a la muerte. No hay nada tuyo, nada en lo absoluto. Tienes que ir al lago de fuego. Pecaste, tienes que ser lanzado al lago de fuego. No hay ninguna solución para ti. No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios a cambio de tu alma. Nada en lo absoluto. Y la religión dice que sí. Que si tú te portas bien, que si tú te arrepientes de todos tus pecados, que si tú le pides perdón a Dios por todos tus pecados, que si tú le entregas tu vida a Cristo, te arrepientes de todo, no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Hacer, yo me arrepiento de todos mis pecados. Hacer, yo le entrego mi vida a Cristo. Hacer, yo recibo, yo le entrego, yo acepto. Son cosas que tú haces, no te sirve eso. No. Lo que te sirve para evitar el infierno y poder irte al cielo al morir, después de morir, es creer que Cristo murió por los pecados tuyos. Eso te sirve. Pero, ¿cómo va a creer la persona que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados nos salvó? Si el hombre no cree que el pecado se pague con la muerte. El ser humano no cree. Es cosa que tú le preguntes a cualquier persona en la calle o en la oficina. ¿Tú crees que el pecado se condene con la muerte del alma? Entonces la persona queda... ¿Y dónde dice eso? En la Biblia, en Ezequiel 18:4. Sí, pero Dios es un Dios de amor. Entonces ahí está el pero que verifica que la persona no cree en el dictamen del Señor.